Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas en el Islam, queridos hermanos y hermanas que no siendo del Islam somos seres humanos y hermanos. Saludos a todos los que siguen este canal, saludos a quienes nos hacen llegar sus comentarios, a quienes nos ponen sus me gusta, a quienes comparten y nos ayudan con la promoción del canal, que no tiene ningún otro objetivo que el de hacer cultura, el hacer conocer el Islam, es hacer cultura para aquellos que no lo conocen, y es hacer cultura para aquellos que siendo musulmanes lo conocen y quieren repasar sobre su religión, sobre nuestra religión, o quieren aprender sobre nuestra religión. De manera que bienvenidos todos. Le agradecemos a Allah que ustedes estén del otro lado de la cámara y que nuestro programa de hoy llegue a colmar vuestros deseos de aprender con interés, como ha venido siendo, de las lecturas que vamos realizando y que dejamos un espacio prudente entre lectura y lectura para que se analice la lectura, a la redundancia, escuchándola, se reflexione sobre ella, guardemos el conocimiento y seguimos avanzando. Bueno, hoy retomamos la lectura de este libro. El anterior video está hablando sobre los derechos humanos en el Islam, que ya vamos a también a plantear un nuevo capítulo de ese libro, hablando de los derechos humanos del Islam, hablando del derecho islámico y también hablando del derecho positivo que rige en el Ecuador en particular, y de los derechos positivos que se aplican en el mundo y que conviven con el derecho islámico, cada uno en su espacio, y con el que los musulmanes tenemos que adecuar nuestras vidas, y a que el Islam es una forma de vida, adecuar nuestras vidas, para vivir dentro de las normativas a las que estamos sometidos, las del derecho positivo del estado en el que habitamos y las del derecho islámico puro que nos rige a los musulmanes dentro de nuestra forma de vida, lo que está permitido y lo que nos está prohibido, y cómo debemos llevar nuestra vida acorde a lo que el Islam tiene decretado, tiene escrito, tiene legislado en el libro sagrado del Corán, en la Sunna del profeta Muhammad y la jurisprudencia islámica. Dicho esto, vamos a iniciar dedicándole este trabajo a Allah, pidiéndole que Él haga que cumpla sus objetivos y que ustedes se sientan satisfechos con las lecturas que hacemos en beneficio de el Islam, de la humanidad a la que queremos siempre en paz y buscamos paz, y por eso pedimos paz y pedimos compasión y humanidad
y pedimos que el mundo se una alrededor de lo que viene sucediendo en Gaza, que ya como que el mundo se ha acostumbrado a que sigan muriendo hombres, mujeres y niños, y ya no es una noticia de primer orden, cuando debiera ser una noticia permanente y una denuncia permanente para que paren los actos que de una u otra manera se han convertido en un genocidio en contra del pueblo palestino en la propia Palestina y en Gaza, fundamentalmente en Gaza. De tal forma que ante todo esto debemos nosotros repensar y plantear a nuestra conciencia el que no podemos quedarnos conformes con lo que está pasando, sino que tenemos que de alguna u otra manera manifestar la inconformidad con que ahora mismo, mientras estoy yo hablando, gente esté muriendo en Gaza, en Palestina, por que en una absoluta desigualdad hombres, mujeres y niños civiles vienen siendo atacados, han sido destruidos sus hogares, han sido destruidas sus familias, han sido rotas las relaciones, familias extinguidas por causa de lo que nosotros concretamente llamamos un genocidio, que ya es momento de que, como se viene pronunciando mucha gente alrededor del mundo, los grandes poderes del mundo tomen en serio esto que viene a ser una situación de barbarie, para que ya se declare definitivamente la paz en la zona de Gaza, en Palestina, se busquen los acuerdos a través de los tratados no cumplidos, no por Palestina, no incumplidos por Palestina, sino por la otra parte que se niega y reniega en dar apertura a que Palestina se convierta en el Estado que por derecho tiene que ser. Bueno, vamos a entrar en la lectura de el título: que no sea la predestinación un pretexto. Estamos hablando de los pilares de la fe en el Islam, y la fe tiene como uno de sus pilares la predestinación. Habíamos quedado en que íbamos a leer esta parte que me preparo a compartir con vosotros ahora mismo, pidiendo a Allah que nos ayude para que todo salga como hemos previsto. Que no sea la predestinación un pretexto. Todo musulmán debe creer que el bien y el mal existen, previo conocimiento, dictamen y designio de Allah. Pero escoger el bien o el mal es libre elección del ser humano, y por ello es importante cumplir las órdenes de Allah y abandonar cuanto ha prohibido. No es aceptable que una persona desobedezca a Allah y luego diga, comillas, así lo ha decretado Allah. Allah envió a los profetas a quienes reveló los libros sagrados para indicar a la humanidad los dos senderos, el sendero de la guía y el sendero de la oscuridad. Asimismo, concedió a los seres humanos el intelecto
concedió a los seres humanos el intelecto para que razonen, mediten y reflexionen. Dice Alá lo siguiente: y evidenciamos la guía, pero algunos fueron creyentes agradecidos y otros incrédulos ingratos. Corán 76:3. Si la persona no realiza la oración prescrita o cae en las tentaciones, merece ser castigado por desobedecer las órdenes de Alá. La persona debe arrepentirse de sus propios fallos, solicitando a Alá que le perdone y comprometiéndose a no volver a cometer tales faltas nuevamente. Jamás le servirá alegar que lo sucedido, sus faltas, se debe a la predestinación divina. Es decir, la predestinación divina no es la puerta por la que pasan el libre acto de desobedecer a sabiendas. No podemos usar la predestinación como escudo diciendo esto tenía que pasar y lo hago. No, porque para eso se nos ha dado el intelecto, para discernir si tomamos la opción de hacer o no hacer algo que no esté debido. Situaciones incompatibles con el Islam y la fe. Existen actitudes que invalidan el imán, de la misma manera que existen eventos que invalidan la purificación, o el udu, imán, la fe. Las actitudes que invalidan el imán son de 4 tipos. El primer tipo: quienes dudan sobre la existencia de Alá, niegan su existencia o le difaman. El segundo tipo: quienes niegan que Alá es el único que merece ser adorado, o aquellos que asocian a otra divinidad a Alá, que no existe otra divinidad, solamente Alá. El tercer tipo: quienes niegan los nombres y atributos de Alá o lo difaman. Y el cuarto tipo: quienes niegan el mensaje del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, o lo difaman. Como ejemplo podemos citar: 1. Negar la existencia de Alá, como ocurre en la ideología marxista, leninista, stalinista, que niega la existencia del Creador diciendo: la vida es solo materia y Dios no existe. Alegan que toda la creación se debe a la naturaleza o a la casualidad, olvidándose de quien creó la casualidad y la naturaleza. Dice Alá en el Sagrado Corán: Alá es el creador de toda cosa y es su amparador. Corán 39:62. Las personas que niegan la existencia de Alá son más incrédulas que los politeístas árabes preislámicos. Son incluso peores que Shaitán, ya que los árabes preislámicos y Shaitán creían en la existencia de un creador. Así lo confirma el Sagrado Corán al hablar de los árabes antes del Islam. Comillas: y si les preguntas quién los creó, dirán Alá. Y entonces, ¿por qué mienten? Hasta aquí las comillas. Corán 43:87. En otro versículo del Sagrado Corán menciona sobre Shaitán. Comillas: yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego y a él lo creaste de barro. Hasta aquí las comillas. Corán 38:76. Es considerado una incredulidad, kufur, para el musulmán decir tal objeto fue creado por la naturaleza o su existencia se debe a la casualidad. 2. Otra forma incompatible con la fe es cuando alguien alega ser una divinidad, como fue el caso de Faraón, quien dijo, como consta en el Corán, comillas: pero el Faraón le desmintió y desobedeció. Luego le dio la espalda y continuó corrompiendo la tierra y convocó a su ejército y exclamó: yo soy vuestro supremo. Corán 79:21-24. Otro factor que invalida la fe es creer que existen grandes sabios o santos que controlan a los asuntos del universo. Las personas que creen de este modo creen también en la existencia de Alá, pero son aún más desviados que los politeístas preislámicos.
ya que estos últimos reconocían que Alá es quien rige los asuntos del universo. Dijo Alá, comillas, pregúntales, ¿quién os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿Quién os agració con el oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo su poder todas las cosas? Responderán Alá. Corán 10:31. 4. El cuarto factor que invalida la fe es la creencia de algunos sufíes como Ibn Arabi, que se encuentra enterrado en Damasco, los cuales afirman que Alá se ha encarnado en la creación, es decir, que todo es parte de Alá. Dijo Ibn Arabi en una de sus poesías, el Señor es un siervo y el siervo es el Señor. Ay de mí, ¿a cuál de ellos debo obediencia? Dijo Al-Jalai, yo soy él y él es yo. Exaltado sea Alá, glorificado y elevado de tantas difamaciones. De acuerdo a esta declaración, fue considerado incrédulo por los sabios de su época. El politeísmo en la adoración ibadat invalida la fe y el imán. El politeísmo en la adoración ibadat invalida la fe, imán. El segundo tipo de situaciones que anulan la fe es negar que Alá merezca ser adorado o rendir culto a otra divinidad junto a Alá. Se presenta en las siguientes formas. Aquellos que no adoran a Alá, sino que adoran al sol, la luna, las estrellas, Shaitán y otros seres creados, los cuales son incapaces de beneficiar o perjudicar. Respecto a este grupo, Alá dice en el Corán, comillas, entre sus señales están la noche y el día, el sol y la luna, adorar a Alá que los creó, si es a Él a quien adoráis. Corán 41:37. 2. Los que adoran a Alá, pero al mismo tiempo dedican otros actos de adoración a distintos seres como los santos, las estatuas, los tumultos. Estos son semejantes a los politeístas árabes de la época anterior al Islam. Rendían culto a Alá, solicitando la ayuda solo en momentos de dificultades y sufrimientos, mientras que en tiempos de prosperidad rendían culto a otros seres. Dijo el Corán sobre ellos, comillas, cuando se embarcan y son azotados por una tempestad, invocan a Alá con sinceridad, reconociendo que solo Él debe ser adorado. Pero cuando les ponemos a salvo, llevándoles a tierra, le atribuyen copartícipes nuevamente. Cierro comillas, Corán 29:65. Como vemos, se clasifican como politeístas a pesar de invocar a Alá en el momento de hundirse el barco, ya que no continúan adorando solamente a Alá una vez a salvo, sino que retornan la invocación de otros seres creados. Tercero, Alá no se complacía con la creencia de los árabes preislámicos y los declaró incrédulos, kufar, y ordenó a su profeta que les invitara al monoteísmo porque invocaban a otros junto a Alá en los momentos de prosperidad a pesar de invocar a Alá en los momentos de dificultad. En la actualidad, lamentablemente, algunos musulmanes acuden a las tumbas de los sabios cuando sufren dificultades e incluso en momentos de prosperidad. Les solicitan lo que solo Alá es capaz de conceder. Solicitan a las tumbas que curen a sus enfermos, les concedan sustento, guía, etc. Mientras que el camino correcto es invocar al Creador de estos santos. Él es verdaderamente el único que cura al enfermo, da sustento y guía. Los muertos, en cambio, no oyen sus invocaciones, ni disponen de poder alguno. ¿Cómo menciona Alá en el Corán este tema? Abro comillas. Introduce la noche en el día e introduce el día en la noche. Sometió el sol y la luna, cada uno corre por un curso prefijado. Tal es Alá vuestro Señor, suyo es el reino, y aquellos que son invocados fuera de él no poseen ni siquiera el pellejo de un hueso de dátil. Si los invocáis, no oyen vuestra invocación, y si oyeran, no responderían. El día de la resurrección negarán haber sido asociados por vosotros a Alá,
y no te informará nadie como el informado. Cierro comillas, Corán 35, 13 y 14. Los anteriores versículos del Corán confirman claramente la incapacidad de los muertos de escuchar a quienes les invocan. Algunos de los miembros de estos grupos podrían alegar: nosotros no creemos que los sabios y los santos son los que poseen el poder de beneficiar o perjudicar, sino que acudimos a ellos para que intercedan por nosotros ante Alá. Nuestra respuesta a tales alegaciones es recordarles lo ocurrido con los idólatras antes del Islam, quienes tenían la misma creencia. Dice el Corán de ellos lo siguiente, comillas: adoran en vez de Alá lo que no pueden perjudicarles ni beneficiarles en nada y dicen: estos son nuestros intercesores ante Alá. Diles: ¿acaso pretendéis informarle a Alá algo que suceda en los cielos o en la tierra que Él no sepa? Glorificado sea, Él está por encima de lo que le asocian. Hasta aquí las comillas, Corán 10, 18. Este versículo evidencia claramente la idolatría de quienes rinden culto o invocan a otras deidades junto a Alá. Son considerados idólatras aunque crean que estos intermediarios no benefician ni perjudican por sí mismos, sino acuden a ellos para que intercedan de ellos y por ellos ante Alá. Dice Alá, abro comillas: ¿no es acaso de Alá la religión sincera? Y los que toman fuera de él señores, diciendo: solo los adoramos para que nos acerquen a Alá, Alá juzgará entre ellos sobre los que discrepan. En verdad Alá no guía al mentiroso pertinaz. En verdad Alá no guía al mentiroso pertinaz. Hasta aquí las comillas, Corán 39.3. El versículo evidencia la idolatría de quien invoca a algún ser con la intención de acercarse a Alá, porque invocar, implorar y solicitar con formas de adoración, tal como lo muestra el hadith transmitido por Tirmidhi. La invocación es adoración, entre comillas. Otro de los factores que invalida a la fe es gobernar con otra legislación que la revelada a Alá, creyendo que la legislación islámica no es apropiada. Estamos hablando de legislación islámica en el video anterior a este y continuaremos hablando de legislación islámica en el video posterior a este. Repito, otro de los factores que invalida la fe es gobernar con otra legislación que la revelada por Alá, creyendo que la legislación islámica no es apropiada, válida o vigente, o autorizar el uso de otras legislaciones hechas por el hombre que contradicen la ley revelada por Alá. Aquí abro un paréntesis. En el video que antecede a este, empezamos a hablar de derecho islámico y también del derecho positivo de cada estado y la convivencia entre el derecho islámico con ese derecho positivo. De manera que dejo esto sobre el tapete para que ustedes sigan interesándose en las lecturas sobre derecho islámico y derecho positivo de la legislación o la legislación humana y la convivencia con los dos derechos para los que somos musulmanes y seguimos el derecho islámico como normativa de nuestras vidas. Gobernar, al-Kum, es una forma de adoración tal como dice Alá en el Corán. Comillas: los que adoráis en vez de él no son más que nombres, porque habéis puesto vosotros y vuestros padres, y Alá no les confirió poder alguno. Y el juicio no es sino de Alá, que ordenó que no adoréis a nadie excepto él. Esa es la religión firme, pero la mayoría de hombres no sabe. Corán 12:40. Dice Alá en otro versículo del Corán: no temáis a los hombres, temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. Quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los incrédulos. Hasta aquí las comillas, Corán 5:44. Aquellos líderes que gobiernan con otra legislación que la revelada por Alá, pero al mismo tiempo consideran válido al sistema legislativo islámico, aunque
lo contradigan debido a intereses personales o por presiones exteriores, son considerados tiranos y corruptos, pero no se les califica de incrédulos. Ibn Abbas dijo al respecto: aquel que repudia lo que Alá revela en el Corán es un incrédulo, pero quien lo acepta pero actúa de modo contrario a lo revelado es un tirano depravado. Ibn Jarir al-Tabari, el gran exégeta, refiriéndose a este caso, dijo: es un grado de incredulidad que no llega a la plena incredulidad. Aquellas personas que suspenden o dejan de lado la legislación islámica y la reemplazan con leyes hechas para el hombre, opuestas o diferentes a las leyes islámicas, convencidas de que el acto es válido y correcto, son consideradas incrédulas. Otro de los motivos que anulan la fe es rechazar la legislación de Alá o sentirse incómodo y molesto con las leyes islámicas. Alá dice al respecto, comillas, pero no, juro por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Aquellas personas que denigran los dictámenes de Alá son también incrédulas. Dice Alá, comillas, esto porque ellos detestan lo que Alá reveló, pero aniquilará sus obras. Pero a quienes niegan, ay de ellos, extraviará sus obras. Corán 47, 8 y 9. Hasta aquí llegamos con la lectura de que la predestinación no sea un pretexto y situaciones incompatibles con el Islam y la fe. Continuaremos con este libro, con el capítulo del politeísmo, Shirk, en los atributos de Alá, invalida la fe. De esta obra que compartimos y que ya es con el cuarto video, nos queda todavía algún camino por recorrer, pero como ven ustedes es un libro sabio y es un libro que no está al alcance en algunos países de poder acceder a comprarlo porque no hay librerías que provean material islámico salvo el Corán o algún libro que por casualidad han pedido, pero nosotros hemos tenido la fortuna de que este libro se nos haya proveído y de él, y por eso compartimos leyéndolo para que de esta lectura que hacemos ustedes puedan escuchar los contenidos del libro si no lo tienen y analizarlos. Vamos a quedar ahí, hermanos y hermanas. Vamos en las próximas horas a continuar con la lectura del libro que me permiten ustedes mostrarles. Esto es Derecho Islámico, y en el libro que acabamos de terminar los capítulos por hoy, también ya estamos hablando de Derecho Islámico. Y estamos hablando de Derecho Islámico y vamos a explicar en el capítulo de Derecho Islámico la convivencia que se da con el derecho islámico, que es el derecho que los musulmanes tenemos que respetar en circunstancias tales en las que vivimos en países donde hay otro derecho, el derecho positivo plenamente creado por el hombre. El derecho islámico está creado por Dios y nosotros armonizar como musulmanes, que si se puede, lo que está legislado en el Corán y lo que está legislado para la convivencia social en general. Eso lo explicaremos en el capítulo que implica otro video
sobre esa temática específicamente. Entonces, hasta las siguientes horas, queridos hermanos y hermanas en el Islam, queridos hermanos y hermanas en la humanidad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y bendiciones de Allah sean con ustedes y nos estamos viendo en las siguientes horas, inshallah.